Muy bien, la siguiente actividad es para la tarea de prospectiva y sobre todo la relación que tiene con los escenarios, que es una relación intrínseca. El día de hoy vamos a analizar el caso de la ética, sobre todo empleada en el ejercicio del liderazgo político. Cuando analizamos y vemos dos grandes escenarios dentro de la prospectiva, uno que me llamó bastante la atención y que vaya se emplea demasiado bien dentro del contexto que tenemos, es el escenario exploratorio, ya que pues describimos a través de la situación presente, y en este caso presente en cuanto a la relación que tiene la ética con el liderazgo político y las tendencias dominantes del mismo presente. La ética es un tema que la mayoría del tiempo pasa desapercibido, ya que tenemos en mente cuando analizamos la ética como una bondad absurda que no tiene, digamos, ninguna relación con la forma en cómo nosotros actuamos. Ahora, esto ya es una equivocación y que por ende trae una crisis dentro del liderazgo político, dentro de este ejercicio político que hacen los líderes. Entonces, primero hay que ver que la ética proviene de ethos, que significa carácter. La tarea de la ética es forjar el carácter e ir, con el paso del tiempo, forjarnos un tipo de personalidad. La relación que tiene la ética con el liderazgo político es básicamente intrínseco, ya que el liderazgo político es la forma en cómo se ejerce en cuanto a la personalidad el poder del líder. En este caso, vemos que hoy en día, pues digamos, la forma en cómo se deberían de seleccionar líderes es a través de su personalidad, que es la forma, digamos, más directa de poder relacionarnos. Es lo que nos hace ser políticos, la forma en cómo nos relacionamos con las personas, y la ética en cuanto a la forja de la personalidad es fundamental para, digamos, ir forjándonos un camino u otro. En este caso, cuando vemos las tendencias del presente en el ejercicio del liderazgo o en el ejercicio de lo que conocemos como liderazgo aquí, dentro del contexto mexicano, vemos que hay una crisis rotunda de liderazgos, ya que no se comprenden los contextos. De hecho, cuando analizamos cuáles son los elementos que conforman al líder, pues son sus seguidores y por otro lado el contexto. La característica de los líderes es que tienen que entender cada contexto y actuar de acuerdo a lo que el contexto demanda. Hoy en día vemos que hay una escasez de liderazgos porque hay una escasez como tal de personajes políticos que tienen virtudes o que tienen excelencias. Como bien sabemos, la ética, los griegos lo denominan cuando las personas tienen predisposiciones a actuar con bondad o a actuar, pues digamos, hacia el bien, con justicia, con prudencia. Lo vemos que es una persona virtuosa. Un líder tiene que ser alguien virtuoso. Desgraciadamente, en el contexto de ahora, el virtuosismo o la excelencia dentro de las personas son cada vez menos, son cada vez menores y son reemplazadas o supeditadas por, por personalidades orientadas hacia un poder más degradante, derivada de la forma capitalista de pensar, es decir, ya no hay como tal una forma de conectar con el otro, sino que al final la lógica que en la política se emplea es una lógica completamente individualista. Y es algo muy alarmante, porque a través de estas tendencias, a través de este escenario exploratorio que se deriva en tendencias y en la situación presente, estamos pues digamos nosotros ya vislumbrando un escenario terrible para la democracia, sobre todo si hablando de que hay una escasez de líderes. Cuando sucede esto, comúnmente son reemplazados por, digamos, pues por crisis sociales, en parte, y por otro lado por sistemas que no son tal, digamos, tan democráticos en este sentido. Hay un libro de Leonardo Morlino que justamente habla de esta escasez. Él lo que lo denomina es cuando se habla de democratización, hablamos de procedimientos y subprocedimientos, que por ejemplo uno de estos es la consolidación y la crisis. Cuando se habla de consolidación, hablamos por un lado de legitimidad y por otro lado hablamos de anclaje en cuanto a las instituciones. Ya hablar de legitimidad en México ya es un problema y que deriva también de esta falta de liderazgos, porque la característica también del líder es que siempre tiene legitimidad. Es decir,
A través de estas aptitudes virtuosas y de excelencia hay una aceptación dentro de la ciudadanía que al final lo acepta, lo abraza y lo sigue. Entonces, aquí ya tenemos un análisis de este tipo de escenarios. Ahora, cuando hablamos de escenarios exploratorios, de tendencias y de situaciones presentes, hablamos que ponemos en relieve estas grandes tendencias, que son las que, digamos, nos van a servir para poder construir representaciones de los futuros posibles. Pienso que una de las soluciones en este caso es, pues digamos, complicada, porque de hecho tiene que ver con un sistema partidista y una cultura de liderazgo que es totalmente errónea, como dice Galeano, Eduardo Galeano. Confundimos la grandeza con lo grandote y confundimos también a la ética con algo como fuera de la realidad, como algo totalmente ideal. Pero es algo central, muy importante a la hora de construir líderes, construir futuros, sobre todo que tengan un sentido de inclusión. Muy bien. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los escenarios normativos, hablamos de anticipaciones. En este caso, es también importante saber qué va a suceder para poder empezar a saber que estamos pisando en el status quo, el estado de las cosas. Pienso que si esta tendencia sigue, la tendencia de falta de liderazgos y la tendencia hacia una política individualista que no sabe de cosas virtuosas o de excelencias, estaremos encaminándonos hacia una crisis social derivada de un hartazgo, derivada de una falta de representación. Por ejemplo, un caso muy similar y que se pudo haber vislumbrado en su momento es el caso de Cherán, y en este caso hubo una crisis de representación derivada de una crisis de liderazgos, y esa crisis de representación ocasionó que se cambiara una forma de gobierno de sistemas de partidos a formas de autodeterminación de las culturas étnicas, de las culturas originarias. Pienso que tardaría más y sería un poco más problematizado, más catastrofista, el expandirlo a situaciones más macro, es decir, a los sistemas nacionales, que suceda algo como Cherán a nivel nacional, sería algo más complicado, porque en este caso la capacidad armamentística es mayor cuando hablamos de una nación a de un municipio. Puede que culmine en una crisis o en una masacre, que bueno, sería algo indeseable, pero al final una de las características de las sociedades es que tienden a defenderse, sobre todo cuando hay crisis democráticas. Cuando hay crisis democráticas siempre surgen reivindicaciones sociales a través de movilizaciones, protestas, y pienso que si esta tendencia sigue, el futuro deseable no va a ser el que esperamos, sino el futuro va a ser un poco desalentador para todas y todos nosotros. Este es mi análisis, poniendo énfasis en la relación que tiene la ética con el liderazgo político, haciendo énfasis en la situación presente y las tendencias dominantes del sistema político. Y pues bueno, con esto termino este podcast. Espero que les haya gustado y pues esperemos cambiar este tipo de situaciones, reivindicar la ética como un elemento dominante dentro de nuestras vidas, ya no solamente en el liderazgo político, sino para poder encaminarnos hacia una vida más positiva. Y bueno, sería algo interesantísimo y muy genial que cada uno y cada uno de nosotros pensáramos en forjar más nuestras excelencias, porque cada una y cada uno tenemos. Desgraciadamente, en un mundo que solamente piensa en el dinero, va forjando y condicionándonos hasta ciertos comportamientos que son ajenos a la igualdad, a la libertad, a la equidad. Muchas gracias.